el diputado William Dávila está con nosotros. Estamos conociendo pues de su propia voz esta historia de cómo cometen esta arbitrariedad en su contra, le anulan el pasaporte y bueno, le dan una excusa allí que nadie se la cree, porque además ni siquiera es que alguien tuvo que haberse metido a plagiar su identidad, es que el propio gobierno lo puede hacer porque tiene el acceso completo al sistema. Así es. Esto, sin duda alguna, diputado, tiene que ver con esta persecución, pero ya ahora es como tangible. No es la sospecha de que en algún momento les van a vetar de su libertad, de su derecho a salir del país y seguir difundiendo la voz de los venezolanos, sino que ya se comprobó, ya esta es una manera contundente de demostrar que el gobierno los quiere apresar sin estar dentro de una cárcel, por ejemplo. Y por eso le preguntábamos que qué tan peligroso. No, tiene que ver con lo que dice Carla. Es quizá un complemento a lo que yo le preguntaba. ¿Qué tan peligroso puede ser William Dávila Barrio haciendo lo que le corresponde a un diputado de la Comisión de Política Exterior? Que eso es lo que hace, relacionarse con el mundo exterior, con la comunidad internacional. ¿Qué es lo que le tiene miedo el gobierno, mi querido diputado? Mira, el miedo que pueden tener es la fuerza de la voz que uno tiene para denunciar las cosas, que si la corrupción de Odebrecht. Yo recuerdo que el año pasado, para esta fecha, cuando fuimos a Brasil, el juez que estaba analizando la causa de Lula y de Odebrecht nos dijo a mí y a Florido, eso fue en febrero o marzo del año pasado, que Lula caía, que Dilma Rousseff caía y que en el caso de Odebrecht él estaba dispuesto a cooperar con las autoridades venezolanas o con las autoridades de la Asamblea Nacional para que se hiciera ahí una investigación. En caso de eso también ha habido todas las denuncias de violación de derechos humanos, todas las situaciones de la aplicación de la Carta Democrática. Entonces ese es el único peligro, el que uno habla, el que yo no me he rendido desde que ustedes me conocen a mí, Carlos y Carla. Yo he estado siempre al pie del cañón. Yo no soy de los que transijo con el gobierno ni ando buscando amistades con el gobierno. Yo no soy de los que entonces tiro la piedra y escondo la mano. No me la tiro de héroe ni nada de eso, pero sí tengo una posición firme y donde he ido dejo quedar bien la oposición y a Venezuela. Entonces, si eso es un peligro por un gobierno de malandro, por un régimen fascista de malandro, pues bienvenido sea el miedo que ellos puedan tener. Yo sigo para adelante. Esto hay que denunciarlo y por eso yo agradezco mucho esta presentación aquí a través del programa de ustedes, porque es que, fíjate, lo grave de esto, ellos además dijeron allí que habían 15 diputados. Tú sabes que en estos casos uno siempre se presenta un policía bueno y un policía malo. El que hace el papel de policía malo, tú sabes, te pone cara de oro. Y el que hace el papel de policía bueno te dice, caramba, doctor, esto no debe suceder. Pero por cierto, hay 15 más que supuestamente están en esa lista para eliminar ¿cómo se llama? El pasaporte, etcétera. Lo grave de todo esto es que te siembren. Es que cualquier cosa te agarran y te meten una cosa de cuánta cosa de cocaína o de droga en tu carro, en una alcabala, porque uno se la pasa en eso. Uno se la pasa cumpliendo sus funciones como diputado. El que te hagan esto internamente, administrativamente, porque repito, yo no solicité ninguna pérdida o que me sustituyeran el pasaporte, ni me metí por internet porque el pasaporte ya estuviera a vencerse. Lo hicieron ellos internamente. Eso es sumamente grave, porque eso significa que cualquier cosa le pueden hacer a uno. Yo le pido a Dios Todopoderoso todas las mañanas, gracias por estar vivo, por la protección que me dé, y si debemos seguir en esta lucha, ese es nuestro deber. Me duele que esto pase en un país como el nuestro, en pleno siglo XXI, estas prácticas trogloditas, reaccionarias, antidemocráticas, cobardes. Eso es Tarek El Alzami. Yo lo conozco porque acuérdate que él estaba allá en medio, él fue estudiante de media cuando yo fui gobernador. Esto es él el que, como vicepresidente de la República, ha comenzado a radicalizar la lucha en Venezuela, poniendo presos a diputados, agrediendo a la Asamblea, agrediéndonos de esta manera tanto a Luis Florido como a mí, quién sabe cuántos más. Todas esas cosas están sucediendo porque ningún funcionario menor se va a llevar esto de eliminar un pasaporte y de decírtelo a ti como diputado si no está protegido por alguien. Y ese alguien no es Néstor Reverol, que es el ministro, o el vicepresidente de la República, que es el que tiene todos esos poderes que le delegó Maduro. Ahora, diputado, ¿cómo va a ser el resto de los parlamentarios que tienen que cumplir con compromisos
determinantes como para que se siga pronunciando el mundo con respecto a lo que ocurre en Venezuela. Por ejemplo, leíamos una apreciación de Almagro refiriéndose a la activación de la Carta Interamericana Democrática, porque también depende de lo que haga la oposición para terminar de dar ese paso en el que hemos estado siendo testigos justo en Washington, en Nueva York, de lo que se ha estado haciendo, pero que no se termina de materializar justo porque hay algunos trámites que hacer y la oposición además debe comparecer muchas veces en estos escenarios. ¿Cómo van a hacer para cumplir con esta agenda internacional? Bueno, mire, este es como un campo de batalla. Unos caen y otros siguen. Por ejemplo, el viernes está la reunión allá con Almagro, allá hay otros diputados. Pues. Los que pudieron salir, que no tuvieron problemas, están allá y llevarán el informe que nosotros teníamos elaborado. Y eso seguirá siendo así. Hasta no sé, será hasta cuando nos fusilen aquí. Si no puede salir uno, saldrá otro. Buscaremos las vías. Hay muchos mecanismos hoy tecnológicos que te permite hacer llegar documentos. Hay que utilizar mucho a los periodistas, a los medios de comunicación, para que se vuelva noticia, para que sea notorio, comunicacional este hecho, de manera tal de que estas son violaciones a la ruptura del orden constitucional, porque lo que quieren es acabar la Asamblea. Ya prácticamente la inmunidad parlamentaria está destrozada. Eso la pulverizaron. Cuando no te agarran preso, entonces te quitan el pasaporte sin juicio. Cuando no te quitan el pasaporte, entonces, fíjate tú, yo me enteré esta tarde que a Berry Beitia y a Ismael García los tiene demandado este señor, el general Osorio, simplemente porque ellos solicitaron una investigación y denunciaron todas las corruptelas de Osorio cuando estuvo en el Ministerio de la Comida. Bueno, y los demandó por allá, por los lados de un tribunal en Maracaibo, Valencia, por difamación e injuria. Entonces, ¿dónde está la inmunidad? O sea, ellos ya pulverizaron la inmunidad. Esa es una gran realidad y por eso que hoy, cuando se informó en la plenaria, se habló con contundencia para que todos tomemos conciencia, porque esto no es una cuestión de que para uno sí, para otro no. Aquí estamos todos en el mismo plano. Aquí a la hora de la chiquita, la inmunidad parlamentaria no es que para uno sí, para otro no, sino que a la hora de la chiquita acaban la asamblea, eliminan la asamblea, le quitan la inmunidad. Si tienen que poner preso a diputados, lo ponen preso. Cualquier cosa estamos sometidos, y por eso es muy importante que nos vean con una posición contundente, con denuncias claras, sin guabineo, sin ambigüedades, sin posiciones pusilánimes, sino antes, por el contrario, franco y directo, y comunicar a todos los parlamentos. Eso es lo que yo estoy haciendo ahorita. Ahora, a todos los parlamentos de América del Sur, de donde yo soy presidente del área internacional del Parlasur, a todos ya los estoy informando para que hayan pronunciamientos y se presionen. Ahora, ¿cómo se puede proteger, blindar, aunque no debería porque lo hace la Constitución, pero con este régimen hace lo que le da la gana con la Constitución? ¿Cómo se puede proteger o blindar la inmunidad parlamentaria, el Estado de Derecho y el poder que le otorgó el pueblo a la Asamblea Nacional en medio de estos evidentes y conocidos estira y encoges que existen entre los dirigentes de la oposición en la Mesa de la Unidad Democrática? ¿Usted cree que esto se va a solventar a corto plazo para poder ir de manera unitaria a defender? Porque como usted dice, la unidad parlamentaria es para todo, no es para unos sí, para otros no. El derecho a ser diputado es para todos, no para unos sí y otros no. Carlos, esa es una buena pregunta y le voy a decir por qué. Porque ya ahorita el problema no es Maduro. Maduro no hay una encuesta donde no tenga 85 y hasta 90% de rechazo. El problema que tiene la oposición es una lucha interna de hegemonía. Como se ve que el gobierno mañana o pasado dejará de ser gobierno de este régimen, a menos que venga una dictadura por la línea en medio y se acaben los partidos y no haya más nunca elecciones, eso es posible. Eso está dentro del escenario de Maduro, porque ya lo ha dicho, ¿no? Sin embargo, la mayoría es de oposición. Entonces hay una lucha por la hegemonía del poder dentro de la oposición. Y yo soy de los que creo que eso es un error. Nosotros lo que tenemos que fortalecer la unidad con la reestructuración que tenga la mesa de la unidad, con la forma que se utilicen. Yo soy de los que pienso, para utilizar mis palabras, que nosotros tenemos que prepararnos con una lucha de resistencia. Resistencia no quiere decir la resistencia francesa en la Segunda Guerra Mundial, no me refiero a eso, puede ser otro nombre. Es atacar desde diversos frentes al régimen, nacionales, locales, regionales, internacionales, etcétera, con un criterio común, con un discurso común y que se descentralicen las acciones en distintos niveles. Es decir, una organización flexible con incorporación. Es decir, yo utilizaría dos criterios: integración y descentralización desde el punto de vista político, y salir adelante.
levantar la esperanza. La gente ha perdido un poco la esperanza con esta cuestión del diálogo, etcétera, pero no ha dejado de perder realmente el sentido de oposición contra un régimen que es un régimen de malandros que todos los días viola los derechos de la gente. Entonces, ese es un gran activo que nosotros tenemos, que repito, tiene su problema porque hay una lucha por hegemonía de poder dentro de la oposición, pero lo importante en este caso es tener claro que tenemos que tomar el poder, y el poder hay que tomarlo todos juntos para poder construir un país diferente a este país que está destrozado. Diputado, quería consultarle también este tema del diálogo, porque se ha estado comentando que se van a volver a sentar. La oposición podría estar considerando, no toda la oposición, pero sí partidos como, entiendo, Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia, considerando esta opción de volverse a sentar en una mesa para negociar, no sabemos en qué términos, pues no sé si tampoco si la salida o realizar las elecciones regionales, no sabemos de qué se trataría ese convenio. Se dejó publicar o se coló, se traspapeló un documento que tenía unos puntos ahí que estaba absolutamente distanciado de la realidad del país. De hecho, la oposición, varios miembros de la oposición aquí desmintieron que ese fuera el texto final, sino que se le iban a hacer unas consideraciones y después se iba a decidir qué hacer. Luego la oposición decidió no sentarse, pero se vuelve a hablar de este tema. ¿Cuál es la información que usted tiene? Y si esta sigue siendo una estrategia. Yo lo que creo es que eso del diálogo no une. Eso tiene mucha arista porque no es un diálogo, no es una cuestión de sentarse a conversar. Eso es lo que hay. Si lo ha habido son conversaciones, pero yo no veo un diálogo que conlleve una negociación concreta, elecciones. Después de estar dándole más vueltas al ruedo, ya vamos para la primera quincena terminando de febrero. Aquí lo que se necesita precisamente es que fijen la fecha de las elecciones regionales, y el gobierno, este régimen no se quiere contar, ese es el problema de fondo. No ganaría ninguna elección. Entonces esa es una realidad que nosotros tenemos que internalizarla, y frente a esa realidad establecer una estrategia de lucha y de acción nacional e internacional. Esto que nos pasó a nosotros, a mí en lo particular, a Florido ayer, forma parte de ese, vamos a decirte, de esa terapia intensiva de urgencia que tiene el gobierno, que indudablemente en un momento dado puede dar un golpe represivo sobre la base de esa desesperación que tiene. Todos esos regímenes autocráticos son así. Me lo decía un diputado uruguayo que me llamó hoy para ser solidario y me decía, esos inventos muy propios de las características de las dictaduras que nosotros vivimos aquí, inventaban falsos positivos. Entonces yo creo que con optimismo nosotros tenemos que fortalecer mucho la esperanza de la gente. Esto va a salir cada mañana, pasado, pero sale. Va a salir porque esta gente perdió el amor del pueblo. Se sostiene porque tiene una burocracia militar que tiene jugosos negocios con el contrato, con el gobierno, con vinculaciones con rusos y con parte de chinos, y por supuesto con cubanos. Se sostiene porque tiene unas instituciones como el TCJ y el CNE, pero no tiene pueblo, y el pueblo sí lo tiene la oposición, pero tenemos que canalizar el descontento, y tenemos que canalizar o fortalecer la esperanza. Nosotros no podemos hablar con cara de sepulcro, sino todo lo contrario. Tenemos que tener un proyecto claro y tener claro cómo se va a tomar el poder, los mecanismos para tomar el poder. Muchas veces estas cosas de las conversaderas y del diálogo, ¿qué nos ha traído a nosotros eso desde octubre? ¿Qué hemos avanzado? Pues la liberación de algunos, soltaron a Manuel Rosales, soltaron a otros más. Bueno, muy bueno, y Manuel está haciendo su trabajo allá en el Zulia, pero nosotros seguimos teniendo más restricciones en nuestra libertad, menos Asamblea Nacional, más posibilidades de avanzar como país. Entonces, para el gobierno el diálogo lo que ha servido es de estrategia para mantenerse o proyectar aún más un proyecto hasta el 2018. Bien. Porque hasta este momento yo no veo una fecha que hayan dicho elecciones de gobernador el 15 de junio. Yo no he visto nada de eso. Eso le van a dar larga hasta el punto de que incluso no hayan elecciones este año. Bien, le agradecemos mucho, diputado, que se haya tomado este tiempo para conversar con la audiencia de este programa y del Venezolano TV, y vamos a seguir pendientes porque, bueno, sí hubo un grupo de diputados que han logrado salir, no sabemos cuántos serán al final la comitiva que estará de viaje, y estaremos bien pendientes de lo que está pasando en Venezuela y de los resultados de esa visita acá a los Estados Unidos. Muchísimas gracias. Diputado, gracias. Carlos,
Carlos, yo les he hablado con la autenticidad, no con estereotipos prefabricados, ¿no? Sino No, lo claro. que yo siento de verdad. No, y Como así, venezolano, como luchador, como veo las cosas como son. De los diputados que están afuera ahorita que van a estar en la reunión, tengo entendido que está el diputado de Armas, Correa, Guevara, creo que son los únicos, ¿no? Y asesores, Manuel Avendaño, no sé cuál es el otro, porque los demás pues no pudimos llegar, pues. claro. Estaremos muy pendientes. Gracias, diputado. Cuídese mucho. Muchas gracias por la información.